ese preciosísimo libro de Esther. Amén. Así que le invito a abrir su Biblia. Vamos en este tiempo a dar lectura en el capítulo número 3. Vamos, sí, mis amados hermanos. Capítulo número 3. Vamos a dar lectura del versículo número 7. Verso número 7. Vamos al libro de Esther, capítulo número 3, verso número 7 hasta el versículo número 11. Va a ser la lectura. Capítulo número 3, verso número 7 al verso número 11. ¿Lo tiene? Libro de Esther, capítulo número 3, verso número 7 al 11. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Verso número 8, léalo por favor. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Verso número 10. Todos el verso número 11. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, como es nuestra acostumbrada forma de poder recibir la palabra, y oremos al Señor. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en esta mañana, hoy que tus hijos, Señor, se han dado cita en este lugar para poder recibir de parte suya, oh Dios, esa gracia y esa misericordia conforme al amor, Padre, que usted nos tiene, de podernos dar la oportunidad, Señor, de estar aquí en su casa, no solamente para poder recordar a través, Padre amado, pues de esta palabra, el sacrificio de Jesús a través del acto precioso y sublime de la cena, Señor amado, sino que también nos ha servido en este momento, Padre, este manjar espiritual, y te dispone, Señor amado, a darnos de comer de acorde a lo que usted y yo necesito. Señor amado, oh Dios, suplico que mi mente, mi corazón, Padre, todo mi ser esté dispuesto para recibir, Señor amado, lo que el Espíritu de Dios tenga para mí en este momento. Toma mis pensamientos, toma, Señor amado, todo lo que me pueda distraer, todo lo que me pueda, oh Padre amado, Señor, hacer entorpecer, Señor, o nublar mi juicio. Quisiera tener un corazón, Señor amado, totalmente dispuesto para recibir todo lo que tu Santo Espíritu, Padre, desea implantar en mi ser. Señor, en tus manos me deposito y creo, mi Dios amado, que tú tienes algo especial en esta preciosa mañana para mí y para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, libro de Esther, capítulo número 3. Hemos dado lectura del verso 7 al versículo número 11. En el contexto bíblico, como para adentrarnos en el texto, en el contexto bíblico, mi querido hermano,
Amán, un hombre que había sido levantado, había sido puesto por encima de todos los otros gobernantes de las 127 provincias que había en el imperio medo-persa. Amán fue puesto como primer ministro. Sí, a diferencia de los favores que bien podría haber recaído sobre Mardoqueo, habiendo actuado de buena fe y de buena gana para salvaguardar la integridad de su rey ante un complot que se lo malogró. Mi amado, sí, Mardoqueo no recibe ni siquiera un aplauso o algún tipo de palmada en su espalda. Este hombre es olvidado, el rey toma, diríamos, como cosa no tan importante lo que había hecho Mardoqueo, por lo menos así se lo nota hasta este capítulo, y luego de aquello el tiempo pasa. Sí, si pasan, no se sabe si son meses o años, si decide Asuero, lo que es igual a Jerjes, decide levantar a un hombre de su extrema confianza para que cogobierne juntamente con él. Y allí tenemos a un hombre llamado Amán. Esto ya lo vimos la semana pasada. Amán es, según los historiadores, perteneciente directo al rey, ¿sí?, de Amalet, ¿sí?, Agag. Y este hombre descendiente de aquellas generaciones, llamado, tenía, ¿sí?, un rencor muy agudizado con respecto a la nación judía, ya que habían sido rivales de toda una vida. De hecho, se decía la semana pasada que él pertenecería a la 16ª descendencia del rey Agag, hablando de Amán, el agageo. Sí, este hombre, mi amado, tenía obviamente una fijación muy renuente en contra, sí, de los judíos. Pero su posición y su jerarquía habían hecho de una u otra forma disipar aquello, y él estaba concentrado ahora en este nuevo encargo, en esta nueva comisión en el imperio medo-persa. Cuando vamos al capítulo número 3, en sus primeros versículos, es decir, del verso 1 al versículo número 6, se puede reflejar que Amán se había engrandecido, y así, por medio de un decreto real, estaba establecido para todos los hombres que se pudieran, sí, darle la honra debida a Amán. Se había decretado de que todo aquel que estuviera delante de la presencia de este primer ministro se inclinara, hiciera la reverencia debida. Todos lo hacían, todos le rendían tributo, pleitesía, todos menos Mardoqueo. Mardoqueo tuvo una postura bastante renuente. Me imagino que hubieron muchas cosas en el corazón de Mardoqueo que no le permitiría dar semejante, diríamos, retribución de gloria a este hombre, mi amado. Pero sea la intención que haya sido, o sea por aspectos religiosos, sí, Mardoqueo desobedece, sí, el mandamiento del rey. Si bien es cierto, él era uno de muchos, hablando de Mardoqueo, sí, de aquellos que legislaban a las puertas de la casa real. Los que le conocían a Mardoqueo, sí, le reclamaban constantemente que lo haga, porque eso ponía en tela de riesgo aún, diríamos, los puestos de jerarquía que tenían sus compañeros prácticamente de oficio. Mardoqueo se abstiene de aquello y se mantiene insistentemente en que él no va a hacerlo. Eso provoca que sus compañeros de trabajo, sí, lo denuncien delante de Amán. Amán obviamente nunca se había dado cuenta de esto, porque como eran tantos los que estaban delante de él, era muy poco probable de que él fijara, de entre todos los hombres, se fijara solo en Mardoqueo para ver si él o no hacía reverencia. Pero si una vez denunciado, claro que sí, Amán ahora depositaría su mirada sobre Mardoqueo, y él lo comprueba, lo corrobora de esa forma al ver que éste no hacía la reverencia debida cuando Mardoqueo entraba y salía del palacio real. Esto, como lo dirá, y quisiera así recordar este versículo, mi querido hermano, si allá en el capítulo 3, si volvemos por favor al verso 5, lo voy a tomar solo como una referencia, insisto, para robustecer lo que hoy Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice el Señor, verso 5 del capítulo 3 de Esther: vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y él, dice la Biblia, se llenó de ira.
Verso 6, pero tuvo en poco, ojo con esto, si tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, es decir, que quería algo más, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Es decir, que no solamente le dijeron, mira, él no lo hace, no te reverencia, sino que aparte, él es judío. Y eso fue como la cereza al pastel que él necesitaba. ¿Para qué? Verso 6 en la parte final. Dice aquí, para procurar Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Hasta allí podríamos decir los acontecimientos del domingo anterior. En el versículo ya número 7 en adelante, como lo hemos leído, hay un escenario que quiere aprovechar Amán. Mi amado, había una costumbre dentro de las muchas costumbres que tenía el imperio medo-persa a través de Jerjes, mi amado, de poder darle a su séquito real la oportunidad de poder de alguna u otra forma hacer saber al rey cualquier planeamiento, proyecto, que vaya en beneficio del reino. Obviamente, como el imperio medo-persa era un imperio sumamente grande, la forma más común de poder tener audiencia y de poder recibir las diferentes, diríamos, alternativas que vayan en pro del reino, se lo hacía a través de lo que se reconocerá en la lectura como pur, que traducido al español es igual a suertes. Las suertes no eran, mi amado hermano, cosa extraña ni para el imperio oriental ni tampoco para Israel. Cuando uno va a la escritura, quisiera por favor que me acompañara a lo que menciona la Biblia en el libro de los Proverbios. De hecho, hasta los judíos lo hacían. Y era una forma hasta cierto punto muy usual, muy acostumbrada para tomar inclusive decisiones que afecten positiva o negativamente, dependiendo el caso, a cada reinado. Cuando uno va a Proverbios capítulo 16, verso número 33, esto ya estaba preestablecido. Mira que aún desde los tiempos de Salomón y mucho más atrás todavía. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo número 16, verso número 33. La suerte se echa en el regazo. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esto es muy interesante cuando se lo lee a través en este caso de las palabras de Salomón. Esto era una costumbre que luego hasta cierto punto se hizo parte de qué? Se hizo parte de las decisiones aún gubernamentales y no se diga aún más también religiosas. De hecho, sin querer profundizar demasiado, el sacerdote también usaba la suerte para poder tomar decisiones espirituales utilizando las piedrecitas del Urín y del Tumín. Recordando que esa usanza Dios la había establecido para cierto tipo de, diríamos, de problemas que tenían que ser resueltos como que de manera urgente y donde no había mayor tiempo para toma de decisiones, se utilizaba o se consultaba al sumo sacerdote con las piedritas del Urín y del Tumín. Ahora, esta situación de suertes obviamente iba en pos de conforme a la costumbre de cada pueblo. Habían muchas formas de tirar suerte. Hay ciertos reinados que usaban o llamaban a los astrólogos o inclusive a los magos o en este caso a los brujos y establecían las suertes tirando huesos de cuerpos muertos para, de acuerdo a la posición, la postura de los mismos, iban en función de las respuestas que se le requerían consultar al Dios propio de cada reino o a su vez, diríamos así, al mismo astrólogo o brujo o encantador que tenía tal designación. Cuando vamos a la escritura, entonces podríamos decir que este tipo de medios de comunicación, entre comillas, eran muy usuales en aquel entonces. Cuando vamos ahora al libro de Esther, capítulo número 3, y una vez visto estas pequeñas antecedentes culturales, a la verdad, en el versículo 7 nos dice el Señor lo siguiente: en el mes, dice allí, primero, ¿lo tiene? En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el mes primero, que es el mes de Nisán,
en el año 12º del rey Asuero, es decir, cuando Jerjes había gobernado ya 12 años, en ese mes, dice la Biblia, sí, fue echada ya usted tiene la referencia, ¿sí? Suerte para cada día, ¿sí? Y cada mes del año. Allí se establecía, diríamos, todo el cronograma, dependiendo de las solicitudes de los principales, en este caso del reino, para poder ser atendidos. Entonces, cada día se designaba, claro, como el imperio era vasto, habían 127 provincias y cada una de ellas regida por un sinnúmero de gobernantes o cogobernantes. La atención de si para cada uno de ellos no podía entrar agendada directamente todos en un solo tiempo. Distribuían todo el asunto en el año. Y allí dice la Biblia, salió para Amán, la suerte le salió, dice la Biblia, para el mes 12º, que es el mes de Adar. Ahora, este versículo número 7 creo que puede ser históricamente bien ubicado diríamos, a nuestro entendimiento. Esta primera parte, cuando dice en el año 12º del rey, allá en el mes de Nisán, que es, dice la Biblia, el mes primero, lo sitúan en la cronología el 5 de abril del año 474 antes de Cristo. Hablando ya de fechas en particular. Esta situación del verso primero se lo cataloga o se lo ubica entre el día 5 de abril del año 474 antes de Cristo. Y cuando se avanza en el versículo número 7, en la parte final, cuando le dice que le salió la suerte, en el mes 12º, que es el mes de Adar, allá, mi amado hermano, se establece esto en el día 13 de marzo del año 473, en ese sentido, antes de Cristo. Es decir que sí se puede establecer cronológicamente las fechas de manera exacta. ¿Y por qué? Porque básicamente este acontecimiento en la parte final ya del libro de Esther, mi amado, se podría decir que se celebrará al término de toda la historia, se celebrará la independencia de una u otra forma del pueblo de Israel, porque ellos libraron una gran batalla y salieron vencedores. Y eso se tomará como una referencia a fecha histórica de liberación, como una gran batalla de liberación donde es recordada hasta la presente fecha, obviamente por el pueblo judío. Ahora, cuando vamos al versículo número 8, una vez diríamos ya cotejado la parte histórica en cuanto a cronologías y en cuanto a cierto tipo de costumbres, ahora vamos de lleno a lo que va a acontecer en la vida y en el corazón de Amán. Verso número 8. Y dijo Amán al rey Asuero, y aquí por favor preste mucha atención. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, nos dice acá, hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos en todas las provincias de tu reino. Dice allí que sus leyes son diferentes de las leyes de todo pueblo. Versículo 8 estamos. Y aquí comienza algo distorsionado, parte final. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ahora, esta proposición obviamente es resultado de lo que usted y yo ya leíamos en el verso 5 y en el versículo número 6. Ahora, no quiero ahondar de lo que se dijo la semana pasada, pero usted debe de recordar que el pueblo de Amalek fue una piedra en el zapato para Israel, y luego Dios dispuso que Amalek sea totalmente arrasada, fuera destruida, tanto desde el hombre anciano hasta el infante que mama, incluido hasta sus animales. Fue totalmente devastada. Dios, obviamente que lo puede hacer, les pagó como posiblemente a nosotros no nos deja actuar. Él cobró ojo por ojo
y diente por diente. Ya eso lo vimos en su debido momento por qué lo hizo. Mi querido hermano, cuando vamos a la escritura, Amán hace una propuesta revestida entre verdad y mentira, es decir, falacia. Usa la falacia para poder dar peso a la proposición que aparentemente la presenta delante del rey como algo beneficioso para el pueblo. Para el pueblo, obviamente, el pueblo medo-persa. Él lo hace parecer, o por lo menos lo pinta como que esta supuesta ley va en pro de los beneficios del rey Asuero. Pero claro, tenía que sustentarla, porque de lo contrario no tendría mayor, diríamos, aceptación su propuesta. Y lo primero que hace es, mi amado hermano, hacer saber al rey a manera de falacia entre verdad y mentira con respecto a los judíos. Si vamos y somos un poquito más juiciosos en la lectura, ¿qué nos dice allí el Señor? Si Amán presenta a la nación judía como un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias, dice aquí, de las de todo el pueblo. Es decir, aquí hay un pueblo entre nosotros en medio de las 127 provincias, sí, que está totalmente esparcido. Y no solamente lo presenta como un pueblo esparcido, sino también distribuido entre ellos. Ahora, estas palabras, con otra versión bíblica, hay algo adicional que encontré. Y obviamente quisiera compartirla. En la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia muy usada sobre todo por el pueblo católico, y que yo la uso, la verdad, para estudiar la Biblia, no solo en esa versión, sino en muchas otras. No se vaya a asustar por si acaso. Mi amado, dice en el mismo capítulo número 3, versículo número 8, sí, dice lo siguiente: hay un pueblo, dice aquí, disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y poseen sus leyes distintas a las de todos los pueblos, y aquí, y no cumplen las leyes reales. No conviene que el rey los deje en paz. Ahora, ¿dónde está la falacia? Hay que reconocer primero lo que es real. Era real. Había un pueblo en medio de los medos persas, por supuesto que sí. Que estaba dispersado, por supuesto que sí también. De hecho, usted ya reconoce por los estudios iniciales de Esther, de que Dios ya había decretado de que todos los judíos regresasen a Jerusalén para que se unan a la campaña de Esdras y de Nehemías para la reconstrucción tanto del templo como de las murallas que rodeaban a Jerusalén. Y se les daba la autorización, no por medio de Asuero, sino por medio de Ciro, para que regresaran y ya volvieran a reconstruir obviamente su ciudad y pernoctasen allí ya de manera permanente. Pero mucho pueblo que había salido cautivo de Israel o de Jerusalén y de Samaria hacia Babilonia, mi amado, hizo vida estable diríamos así, en los reinos extranjeros. Hizo su vida allí, prosperó allí, se casaron allí, tuvieron hijos, adquirieron propiedades, tuvieron, diríamos, ya un establecimiento permanente. Y cuando la orden de Ciro salió, muchos, una gran cantidad, he tratado de averiguar, mi amado hermano, cantidades de número, hablando de cuántos habitantes extranjeros habían, hablando de los judíos en esas naciones. No hay un número determinado, pero hay quienes oscilan que eran entre 3 a 4, hasta de 3 a 5 millones de personas, las que no regresaron, cuando fue el decreto del rey, a Jerusalén para volverla a reconstruir. Y esos 3 a 5 millones estaban totalmente esparcidos en las 127 provincias, que iban desde la región europea hasta la región del África. Sí, es decir, un enorme y vasto territorio donde estaban distribuidos. Mi amado hermano, pero aquí comienza algo muy, muy contradictorio con las palabras de Amán. Es verdad, el pueblo estaba esparcido y estaba distribuido en las 127 provincias. Y es verdad también que el pueblo judío tenía su propia ley. Claro que sí. La ley de Moisés regía, obviamente, la gran mayoría, no de todos, pero la gran mayoría de los hebreos.
la gran mayoría, abrigaba la ley judía. Debemos de recordar, mi querido hermano, que Dios habló a través de Jeremías para que sea el pueblo saliendo de su nación sin oponer resistencia y que prospere justamente en Babilonia y en todo el imperio donde habrían de ser esparcidos. Por otro lado, cuando voy al mismo pasaje bíblico, comienza la mentira. Cuando Amán, obviamente a manera de un despropósito, le dice al rey: no guardan las leyes del rey. Y al rey, como queriéndole implantar esa idea en su corazón, le dice: y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Ahora, ¿con qué revestimiento presenta Amán todo esto? Primeramente, hace ver al pueblo judío como un pueblo minoritario. Sí, como un pueblo minoritario, es decir, un pueblo muy pequeño. Ahora, aquí hay que reconocer algo adicional. Asuero, mi querido hermano, o Jerjes, que es el mismo personaje, mi amado, Asuero no era un hombre, por así decirlo, de un corazón compasivo. Asuero no era un personaje, de hecho la historia así lo remarca, de ser un hombre magnánimo o misericordioso. No. Asuero era un hombre implacable. Asuero era un emperador, posiblemente sí, entre uno de los más perversos de su imperio, en medio de su época. Mira, tan desnaturalizado era el corazón de Asuero, que cuando confrontó a la nación de Grecia, al imperio de Grecia, mi amado, para él le resultó cosa muy ligera, muy sencilla, enviar 2 millones de soldados a morir en esas batallas. Así de sencillo. Y a él no se le hizo ni frío ni calor haber perdido esas batallas y regresar como penosamente con el rabo entre las piernas a su nación para volver a rearmarse y volver a sacrificar más soldados. Es decir, que no es que tenía demasiada simpatía ni por los suyos, mucho menos por los extranjeros. Ahora, también había algo positivo en Asuero. Asuero, a esas 127 provincias que él gobernaba y lideraba a través de toda parte de Asia, África, no les imponía su cultura. No fue como los macedonios, por ejemplo, ahí con Alejandro el Magno. Sí, él sí imponía su cultura, igual que los romanos. Mi querido hermano, cuando vemos al imperio medo-persa, ellos no desestimaban ni a los dioses de las naciones conquistadas, ni a las leyes, ni a las costumbres. Mientras fueran tributarios, o su religión, o su ley, o su costumbre no afecta al imperio, vivan como les dé la gana. Lo importante es que me cumplan con los impuestos. En ese sentido era lo positivo. No había, diríamos, mayor presión por parte de Asuero como para poder decir: no, ustedes tienen que adoptar mi fe, mis ídolos, tal o cual cosa. Cosa que posiblemente con Babilonia sí ocurría. Babilonia sí impuso su ley, su cultura y también su fe. Tanto así que cuando hicieron esa estatua enorme, que muchos dicen que era la estatua de Nabucodonosor, obligó a todo su imperio a que lo adorasen. Y al que no, pena de muerte. Entonces, habían cosas obviamente ventajosas y otras muy desventajosas dentro del imperio de Asuero. Mas, sin embargo, Amán se lo presenta como una gran amenaza, pero lo hace ver como que si fuese algo muy pequeño. Dice la escritura, mi amado, en el versículo número 8, ¿sí? Ese pueblo es un pueblo esparcido. Es un pueblo distribuido, es decir, no están ni siquiera unidos como para decir que puedan llegar a presentarte alguna contradicción en batalla. Dice, están entre todos los pueblos, sus leyes son diferentes y no guardan las leyes del rey. Y el rey, a la larga, dice, nada le va a beneficiar dejarlos con vida. Ahora, para que la propuesta de Amán hacia el rey se vea robustecida, se vea agradable a los ojos del imperio, mi amado, hace Amán hace una propuesta indecente.
¿Cuál es esa? Más allá de la que estaba proponiendo. Dice en el verso 9, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo, le dice, pesaré 10,000 talentos de plata. Ojo, como una especie de, diríamos, de negociación, de compensación por la destrucción de este pequeño reducto, posiblemente hasta subversivo. Dice aquí, le daré 10,000 talentos de plata. ¿Tú sabes cuánto eso es como para ponerlo en peso real a nuestro entender? Más o menos más de 300,000 kilogramos de plata. Sí, mira que un saco de cemento, ¿cuánto pesa? 50 kilos. Sí, 50 kilos. Para 1,000 kilos, ¿cuántos sacos de cemento? Oye, las matemáticas, rapidito. ¿Cuánto? 200 sacos para 1,000. 1,000 kilos. Ahora, imagínate, 300,000 kilos de plata. Le ofrecen a Amán. Ahora, hay que saber que Amán no es que va a meterse la mano él al bolsillo para pagar. No, esto vendrá por medio de la expropiación de todos los bienes y de las riquezas de quienes, de los judíos que están regados en las 127 provincias. Ahora, hay algo que de pronto usted no lo ha notado, pero ya se lo voy a preguntar, yo que soy bien preguntón, y usted, vamos a ver en Dios, creo que tiene la mente de Cristo al igual que el pueblo del Señor y lo va a responder con bastante certeza y sabiduría. Ya mismo le hago la pregunta, así que preste mucha atención. Dice aquí, verso número 9, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata. A los que manejan la hacienda, y eso eran a los intendentes, ¿sí? O a los encargados de recaudación de impuestos, ¿sí? A los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. No lo sé, pero me imagino que en ese momento se le hizo como en las comiquitas al rey Jerjes, ¿sí? Los ojos se le hicieron con signo, ¿sí? Chin, chin, le salió 300,000, dice. Me está recontra que bien la propuesta. Imagínate que te propongan aquello. Sí, mira, ¿sabes qué? Vota a este empleado que no te produce mucho. Mira, y si lo votas, yo te daré $1,000 mensual. ¿Dónde firmo? Dice, para votarlo. Mi querido hermano, esto obviamente inclinó toda la balanza a su favor. Ya que en el versículo 10... dice la Biblia, y aquí voy a hacer un pare, entonces el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, sí, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Ahora, pregunto, ¿qué faltó saber aquí en estos primeros 2 versículos sobre todo? ¿Qué le faltó saber al rey? Mira cómo ya le voy dando mayor cobertura. ¿Cuál pueblo era? De allí lo desnaturalizado de este hombre. Están hablando que quieren matar prácticamente a una nación esparcida, pero el rey ni siquiera se quiere dar, diríamos, el despeje de dudas, decir, bueno, ¿y de quién estamos hablando? Dice, hay que matar a algo por ahí que, ya, mátalo. Pero, ¿quién es? ¿De quién me hablas? ¿Qué pueblo es ese? ¿Cuántos son? ¿Me entiende? De allí se puede evaluar o se puede sacar entre líneas que el corazón de Jerjes era un corazón frío y calculador. Que para ellos en su reino firmar un decreto de muerte. ¿Puedes tú imaginar? Un decreto de muerte, llamado para, digamos, exterminar, como siempre lo ha hecho Satanás a lo largo de toda la historia, exterminar al pueblo judío. Mi amado, se lo firmaba, se lo hablaba y se negociaba tan fría y calculadoramente que sin importar las consecuencias decían, ¿dónde firmamos esto para que se lleve a cabo? Mira, así de frío y calculador es, mi amado hermano, Satanás cuando se trata de destruirte también. Tú muchas veces ni siquiera darás cuenta de que alguien atrás de ti está tratando de botarte. Está tratando, como dicen por ahí, de serrucharte el piso.
así de frío y calculador. No están averiguando de que si tienes familia, de que si hay hijos de por medio, de que si tienes o no las oportunidades pronto que la tiene todo el mundo, si acaso puedes salir a conseguir un mejor trabajo. No, mi amado, el enemigo quiere dejarte no solamente en la calle, sino que quiere destruirte y dejarte, si fuera posible, dejarte en el sepulcro. Jesús lo identificó muy bien. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Mi amado, Dios por su parte, cuando envió su pueblo, obviamente como castigo lo hizo, para que fuera exiliado a estas naciones, Dios le dio una orden al pueblo. Y una de esas órdenes era de que se allanen a las leyes de esas naciones. Mira, ven conmigo al libro de Jeremías. Quisiera por favor que corrobores estas palabras por medio de la escritura. En el libro del profeta Jeremías, capítulo número 29. Dios permite a través de este siervo enviarles por escrito un oficio que declararía lo siguiente. Entre muchas otras cosas, creo que esto es lo que hoy compete a lo que estudiamos. Voy a leer del verso 1 para llegar hasta el verso 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. ¿A quiénes? A los principales, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Verso 3. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y decía así la carta, verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Verso 5, y aquí está el asunto. Mira, edificad, ¿qué cosa? Casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos. No dice que tomen mujeres de ellos, no, sino entre ellos. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Es decir, que el pueblo iba a crecer, pero en gran manera. De ahí más o menos el estimado de 3 a cerca de 5 millones. Verso 7, ponga asunto a esto. Y procurad, ¿qué decía? La paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad más bien, ¿por qué? Por ella, ¿a quién? A Jehová, porque en su paz tendréis vosotros también, ¿qué cosa? También nosotros tendremos paz. Ahora, esta ordenanza que le fue dada a ellos en su debido tiempo, también Dios nos la ha dado a nosotros, ¿o no? Claro que sí. Ya que cuando uno va a la primera carta de Timoteo, ¿qué nos dice el Señor? Capítulo 2, verso 1 al 2. Dice el Señor allí, por ejemplo, si lo tiene, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 2. Dice el Señor: exhorto, nos dice ahora, o nos llama la atención, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia para con quienes, para con
todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Lo mismo. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que nuestra realidad no difiere mucho con la realidad posiblemente de la que se ve en el libro de Esther capítulo 3. Mas sin embargo, ojo con esto, el hecho de que usted esté viviendo obviamente de manera transitoria, porque recuerde que el pueblo de Dios vive aquí, pero no es de aquí. La Biblia ha dicho que nuestra verdadera ciudadanía está ¿en dónde? ¿Cuántos tienen el pasaporte? ¿Seguro? Porque para ir allá hay que tener pasaporte, le cuento. Sí, en vez de firmarlo el cónsul, lo firma Cristo. Y el sello es el Espíritu Santo para irnos toditos para allá. Claro que sí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras Dios nos ha dejado momentáneamente, temporalmente aquí, nos ha dicho lo mismo: edifiquen casas, tengan hijos, si prosperen, sí, y oren y sujétense así a donde yo los he dejado. Ahora, es evidente que las leyes, si bien es cierto, pueden ir en pro del beneficio de la gente, también pueden ir en su contra. Amén. Y en ese sentido la ley, mi amado, debe de ser observada así hasta que esa ley no transgrede o pisotee en ese sentido la ley celestial. Cuando vamos pues entonces al versículo número 9, mi amado, se le abrió los ojos y el corazón ¿a quién? A Jerjes. Y dice: si le place al rey, decrete que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces la propuesta le pareció fantástica. Dice la Biblia, versículo 10: entonces el rey, que era el distintivo, sí, para firmar todo decreto, se quitó el rey, dice aquí, el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Sí, esta es la segunda vez o la segunda oportunidad que lo dice. Verso 11: y le dijo: la plata que ofreces no la quiero. Ojo con esto. La plata que me la estás dando sea, le dice, para ti. Algo muy curioso ocurre aquí, mi amado hermano. Algo muy contradictorio. Sí, hay quienes han podido simplemente dejar esto en una gran interrogante y no le han dado o no le han podido dar al clavo de la razón esencial por la que, en ese caso, Jerjes desestima la propuesta económica, pero no la propuesta de exterminio. Hay quienes dicen que la conciencia se le despertó y dijo: ¿cómo me voy a manchar? Si no solamente de sangre, sino a manera de un negocio pagar, sé que se me pague para poder darle muerte a mis enemigos. Mas sin embargo, insisto, aun cuando no se ha estimado a ciencia cierta qué pasó, algo espiritualmente sí sale a relucir. Solamente Amán, mi amado, sería el único en ese sentido que se beneficiaría tanto en cuanto a su pretensión de destrucción como a su propio pago o retribución de su mal. Algo muy semejante pasó con Judas Iscariote. Él recibió pago por la vida de Jesús, pero cuando sintió los golpes de pecho, vuelto él al Sanedrín queriendo devolver, mi amado, el dinero no fue aceptado. No fue aceptado. Mi querido hermano, algo muy semejante pasa con este hombre. El rey le dice de manera muy, aquí digo, sorprendente, le dice: el dinero, cógetelo tú. Dice, el dinero que me ofreces, la plata, que era enorme la cantidad, sea para ti. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Aquí sí, en este texto quiero leer lo que dice en el mismo pasaje, lo que dice la Biblia de la versión Jerusalén. Dice: y le dijo el rey a Amán: la plata te la regalo.
y te regalo también ese pueblo para que hagas lo que te parezca. Diría el diablo, amén a eso. ¿Qué mejor que hacer mal y que me paguen por el mal? Imagínate que alguien que tenga vicio le diga, mira, ¿qué te encanta? El alcohol. Listo, te voy a pagar para que te tomes la java. O sea, la java no es el pago, ¿acaso? No, tómatela y aparte te pago por cada java que te tomes. ¿Dónde está la cantina? Dice, para ir a ver. Claro, o sea, algo muy semejante. Mi amado, hay un texto bíblico que de pronto no es que lo dirá de manera así tan visible o tan tajante al texto, pero cuando uno va a la Escritura, venga conmigo por favor al Nuevo Testamento, porque sí quisiera de pronto allí algo sacar entre líneas acerca de esto. En el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, con respecto a la perversidad del hombre y a la intensidad del mal del corazón, el Señor nos hace saber algo que creo que en parte se ajusta a esto. ¿Lo tiene? Libro de Apocalipsis, capítulo número 22. ¿Ya lo encontró? Verso número 11. Aquí hay algo que se ajusta en parte, insisto. No es una interpretación directa de Esther 3, pero como que nos da cierta lógica de lo que está aconteciendo. ¿Sí? Y dice la Escritura, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea, dice allí, y hasta ahí voy a quedarme, sea inmundo todavía. Ahora, ¿a dónde apunta el texto? Obviamente si se lo lee así suelto, Dios dice, ve, Dios está avalando de que el malo sea más malo y que el pecador sea más todavía pecador. Y esa no es la idea del texto. La idea del texto es que cada hombre de lo que ha decidido en eso permanezca, sin la presión divina de que se sienta obligado a cambiar. Es decir, si decidiste ser malo, sé malo y define tu maldad. Pero si también, lo dirá la contraparte del texto, pero si acaso has decidido ser justo, sé justo y persevera en la justicia. Entonces creo yo que algo de aquello hay en el corazón de Amán. No solamente que ya se deleitaba en la propuesta, dándole, diríamos así, la presentación de aceptación para que el rey se lo apruebe, sino que digo que a la hora de darle la propuesta económica, ¿usted cree que él se imaginó que ese dinero le iba a volver a los bolsillos? No que lo haya sacado de él, sino que iba a ser la ganancia de toda la riqueza de los judíos. Pero aquí hay algo contradictorio también, que la Biblia no lo dice, pero sale a relucir. Si tú odias algo o si odias a alguien, ¿lo odias integral o parcialmente? Ya queriendo ser un poquito más superficial. Por ejemplo, ¿cuántos odian al diablo? A ver, vamos a ir por ahí. ¿Cuántos odian al diablo? No, hermano, al diablo no hay que odiar, hermano, hay que amarlo. A ver, ¿cuántos odian? Yo sé que la Biblia dice que no se debe de odiar a nuestros enemigos, no. Pero yo creo que cuando se trata del representante máximo de la maldad, que es Satanás, mi amado, ¿qué sentirías tú por él? Mira que te hago una pregunta media paradójica acá. A ver, ¿cuántos odian al diablo? Mira que hasta canciones le han sacado al diablo, los cristianos. Sí. Hay muchas canciones que yo no le puedo decir alabanza, pero hay muchas canciones que le cantan al diablo, que lo tengo pisado, que está bajo mis pies, y hay canciones que hasta más lo nombran al diablo que a Cristo. Sí, hay una que me llama mucho la atención, que a veces la escuchaban por la casa y decían que al diablo le decían que suelte las bendiciones, que suelte, que le devuelva al marido, que le devuelva a los hijos, que le devuelva todo. Y digo, ¿y no, acaso no Dios es el dueño de mis cosas? Pero al diablo como que se las reclamaban. Mi querido hermano, insisto y hago la pregunta, ¿cuántos odian
las huestes infernales? ¿Cuántos odian a Satanás y a todo lo que él representa? Yo creo que internamente, todo el mundo internamente ahorita me dice amén, 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 amén. Pero por dentro, para que nadie lo escuche. Pero si alguien odia a alguien, y no digo que esté bien, pero quiero ilustrar la enseñanza. Si alguien odia a alguien, ¿acaso no odiará también a todo lo que esto representa? ¿Cierto o falso? Muy cierto. Y así mismo vamos al opuesto. Si alguien ama a alguien, ¿acaso no ama también todo lo que él representa? Claro, es que si alguien ama a Jesús, ama a su iglesia, por ejemplo. Si alguien ama a Jesús, ama al prójimo, ama los mandamientos, ¿verdad que es así? Claro. Así que no se haga tan santo ni tan... no, hermano, en buena ley odiamos al diablo. En buena ley se lo digo. Odiamos a las huestes infernales. Odiamos todo lo que él representa. Y eso es cierto. Pero parece ser que a veces lo odiamos a él, pero no lo que él puede traernos. Ahí está lo medular ahora. Ahí está lo medular. Usted odia al diablo, pero si le viene con una gran suma o una gran oferta, dirá, bueno, tú no. Pero pasa la oferta, a ver. Ahí está el asunto, ya ve. Ahí muchos dicen, por eso es que no quería dar la respuesta. Claro, ya se las olían. Mucha gente, mi amado hermano, sí, menosprecia a Satanás, menosprecia a sus demonios, menosprecia todo lo negativo de él. Pero cuando él viene con buenas propuestas, con buenas cartas de presentación, cuando le trae una chica de 90, 60, 90, dicen, pero no está tan fea la muchacha. O no está tan feo el chico. Ahí, mi amado, es el punto neurálgico de la enseñanza de esta preciosa mañana. Mi amado, Amán odia a los judíos, pero no odia sus riquezas. No odia su prosperidad. Tanto así que es el enganche que él utilizará para que su propuesta de odio se vea revestida de beneficios, no de él, beneficios de prosperidad judía. Eso hicieron también los nazis con los judíos. Hicieron lo mismo que Amán. Odiaban a los judíos, pero no odiaban los carros de los judíos. No odiaban las propiedades ni los anillos de oro de los judíos. ¿Me entiende? El diablo es tan sagaz, es tan astuto y hasta cierto punto tan inteligente que nos revende a nosotros, que él obviamente debe ser, él inclusive dice, él podría entrar a la iglesia y decir, ódienme, pero amen todo lo que yo les puedo dar. He ahí la propuesta de Satanás frente a Jesús en el desierto. Está bien, no me adores, no esto ya, pero acepta lo que te tengo. Acepta lo que tengo. Mucha gente, mi amado, sin darse cuenta, cae en este engaño. Así cayó Jerjes. Digo, está bien, cógete todo. Mata al pueblo, destrúyelo. Pero si tanto lo odias, no lo sé, pero debería de ser así. Si tanto lo odias, quema también sus riquezas, pues hazla polvo y ceniza. A diferencia de Dios, Dios cuando ingresaba en orden directa de destrucción total, decía, mata al pueblo y mata también o destruye sus riquezas. No te quedes absolutamente con nada. Ponlas a fuego. O santo, santo, o inmundo, inmundo. ¿Le parece bonito el tema, verdad? Entonces ahí se queda. No tenía tema, pero ahí está, ya salió. O santo, santo, o inmundo, inmundo. O amor, amor, o odio, odio. Pero no nos podemos poner en un plano fronterizo y decir, no, cuando me conviene te odio, cuando no me conviene entonces te amo. O viceversa. Mi querido hermano, he allí que se desenmascara hasta cierto punto, sí, la verdadera predisposición del corazón de este hombre. Mi amado,
estaba tan desnaturalizado, como lo mencioné hace un momento, sí, la situación tanto en Amán como también en el rey Asuero, que no les importó a la verdad absolutamente nada de quiénes se trataban, de cómo podría ser esto posible. Ellos no entraron en mucha lógica al asunto. De pronto Jerjes dijo: si no me conviene y si tú has notado que no conviene, entonces destruye. Punto. No tengo para qué dar mayor búsqueda o razones al asunto. Amán, mi amado hermano, le dio fuerza a su propuesta, obviamente con el dinero de por medio. Mi querido hermano, cuando avanzamos en la escritura, dice en el versículo número 11, ¿sí?, la plata que ofreces sea para ti. Asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Verso 12, y hasta aquí voy a llegar, porque tenemos Santa Cena también. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Claro, ¿quién elaboró todo el documento? Eso lo hizo Amán. La pregunta clave, que van a quedar obviamente sueltas para el próximo domingo: la fecha que cayó de la suerte no fue cualquier fecha. Era una fecha tal cual como podríamos, cuando se leía Proverbios capítulo número 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo, o se echa en la estantería, o en la mesa, o donde se deba de echar. Pero de Jehová es la decisión de esa suerte. La fecha que se estableció no fue cualquier fecha. ¿Qué fecha fue? Eso se lo digo el otro domingo, obviamente. ¿Cómo sería la reacción del pueblo cuando de un momento a otro, de manera inesperada, te pegan un papel que te diga: el rey ha decretado que de aquí, porque eso sí, de aquí a 11 meses, sí, tu vida será eliminada? Ese era el decreto. Fue citado Amán el mes primero, para que al mes 11 meses después, todo judío en el imperio sea destruido y sea saqueado, para dejarlo prácticamente sin nada, automáticamente sin nada, porque la orden era de matar niños, adultos y ancianos. No iban a dejar a nadie, hombres y mujeres. Todo lo que tenía, sí, en ese sentido de procedencia judía, tenía que ser muerto. Mi amado, ¿cómo será este asunto? ¿Cómo reaccionará el pueblo? ¿Será esto acaso la destrucción final de Israel? El próximo domingo lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios te habló en esta preciosa mañana, se lo puedes agradecer con una muy fuerte ofrenda de aplauso. Y recuerda, si odias al maligno, que debería de ser así, odia todo lo que viene con él. Ni un amén. Duro, es duro. Muchos dirán: depende, hermano, depende con qué viene. Yo solo algo te puedo decir. Así venga con la Biblia en la mano, mira, así venga con la palabra de Dios en sus manos, el solo hecho de que venga por sus manos, mi amado hermano, si esa Biblia ha dejado de